Una comunidad prometía paz, pureza y salvación en medio de los bosques de Canadá. Pero detrás de esa imagen espiritual se escondía una de las sectas más perturbadoras del país: los Niños del Hormiguero, liderados por Rock Thériault, un hombre que se hacía llamar Moisés. Quédate hasta el final porque lo más impactante no fue cómo empezó, sino cómo una sobreviviente logró derrumbar el infierno desde adentro. El nacimiento de un falso profeta. Rock Thériault nació en 1947 en Canadá y desde joven llamó la atención por su facilidad para hablar, convencer y construir relatos que atrapaban a quienes lo escuchaban. No era un líder improvisado, sabía usar la palabra como una herramienta de control. Su interés por la religión fue creciendo hasta convertirse en una obsesión, especialmente con las ideas del apocalipsis y el fin del mundo. Con el tiempo empezó a presentarse como alguien elegido para interpretar señales divinas. Y aquí aparece una de las claves más peligrosas de todo caso sectario. Cuando una persona vulnerable escucha a alguien que parece tener todas las respuestas, puede confundir seguridad con verdad. Rock no solo hablaba de salvación, hablaba de miedo, castigo y destino. Y mientras más personas lo seguían, más fuerte se volvía su personaje. Ya no quería ser visto como un predicador, sino como un enviado. Ahí comenzó la transformación del hombre en monstruo. Fuentes lo identifican como fundador de los Sand Hill Kids y como un líder autoproclamado Moisés. La promesa que atrapó a sus seguidores. Los Niños del Hormiguero no nacieron mostrando su verdadera cara. Al principio la idea parecía casi noble: vivir lejos del materialismo, trabajar unidos, alejarse del pecado y prepararse para un futuro mejor. Para muchas personas rotas por la soledad, los problemas familiares o la falta de rumbo, aquello sonaba como una segunda oportunidad. Rock entendió algo muy peligroso. No necesitas encerrar a alguien desde el primer día, si primero consigues que crea que afuera no hay nada para él. Por eso fue separando a sus seguidores de sus familias, de sus antiguas amistades y de cualquier voz que pudiera cuestionarlo. La comunidad se fue cerrando como una trampa. Primero eran reglas espirituales, después normas de conducta, luego obediencia total. Y cuando alguien entregaba sus bienes, su tiempo, su identidad y su libertad, ya no estaba simplemente participando en un grupo, estaba atrapado dentro de un sistema diseñado para destruir su voluntad poco a poco. El hormiguero, cuando el trabajo se volvió esclavitud. El nombre de la secta no era casual. Rock comparaba a sus seguidores con hormigas, trabajadores incansables que debían construir, producir y obedecer sin cuestionar. La comunidad vivía en condiciones duras, aislada y sometida a jornadas agotadoras. La supuesta vida espiritual terminó convertida en explotación. Lo más inquietante es que todo se justificaba como sacrificio necesario para alcanzar la salvación. Si alguien estaba cansado, era débil. Si dudaba, estaba siendo tentado. Si protestaba, merecía castigo. Así, el cansancio físico se combinaba con el desgaste mental, creando personas cada vez más dependientes del líder. Rock controlaba la comida, el descanso, las relaciones y hasta la forma en que sus seguidores debían verse. Les cambiaba los nombres, les imponía reglas absurdas y los obligaba a vivir bajo una vigilancia constante. La comunidad dejó de ser refugio y se convirtió en una prisión disfrazada de misión sagrada. El miedo como herramienta de control. Cuando Rock sintió que su poder ya era absoluto, el miedo se volvió su idioma principal. Sus sermones hablaban de castigos, del fin del mundo y de enemigos invisibles. Pero lo más peligroso ocurrió cuando esas amenazas dejaron de ser palabras y se transformaron en violencia real. Los castigos físicos comenzaron a aparecer como una forma de corrección espiritual. Cada dolor era presentado como una purificación, cada humillación como una prueba de fe, y esta es una de las partes más escalofriantes del caso. Muchas víctimas llegaron a creer que sufrir era necesario para ser salvadas. Este tipo de manipulación no ocurre de un día para otro. Primero se rompe la confianza de la persona en sí misma, luego se le convence de que el líder sabe más que ella. Finalmente, se le hace sentir culpa por querer escapar. Así, Rock no necesitaba cadenas visibles. Había construido cadenas mentales. Y cuando una secta logra eso, el cuerpo puede estar en un lugar abierto, pero la mente sigue encerrada. El Mesías que se creyó intocable. Rock no se conformó con dirigir. Quiso decidir sobre la vida, el cuerpo y la salud de sus seguidores. Empezó a presentarse como sanador,
como alguien capaz de curar mediante una supuesta conexión divina. Pero detrás de esa fachada se escondían prácticas brutales y peligrosas. Realizaba procedimientos sin formación médica, sin condiciones adecuadas y sin respeto por la vida humana. Según los reportes del caso, una de sus víctimas más recordadas fue Solange Boillard, quien murió después de una intervención realizada por él. Años más tarde, Rock sería condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Aquí aparece la contradicción más oscura. El hombre que decía salvar almas estaba destruyendo cuerpos. El que prometía vida sembraba terror. El que hablaba de Dios actuaba como si ninguna ley humana pudiera tocarlo. Y durante mucho tiempo esa sensación de impunidad fue precisamente lo que permitió que el horror siguiera creciendo. Gabrielle Lavallée, la mujer que rompió el silencio. En todo este infierno el testimonio de Gabrielle Lavallée fue decisivo. Ella había llegado buscando pertenencia, calma y propósito, pero terminó enfrentando una pesadilla. Sufrió agresiones extremas y aún así encontró la fuerza para escapar y contar lo que ocurría dentro de la comunidad. Su historia aparece como el punto de quiebre que permitió exponer públicamente la brutalidad del grupo. Lo más doloroso es que, como ocurre con muchas víctimas, al principio no todos quisieron creerle. Esa incredulidad también forma parte del daño. Cuando alguien sobrevive a algo monstruoso y el mundo duda, la herida se duplica. Pero Gabrielle insistió. Su cuerpo llevaba marcas imposibles de ignorar y su relato abrió una puerta que Rock había intentado mantener cerrada durante años. Gracias a esa valentía, las autoridades finalmente miraron hacia donde antes habían pasado de largo. A veces una secta cae no porque el líder pierda poder, sino porque una víctima decide recuperar su voz. La caída del hombre que quiso ser Dios. Cuando la verdad salió a la luz, la imagen del falso profeta se derrumbó. Rock Thériault fue arrestado en 1989 y el grupo terminó desintegrándose. Más adelante fue condenado por la muerte de Solange Boillard. Su historia no terminó con arrepentimiento público ni con una confesión humilde. Incluso tras las rejas siguió siendo recordado como uno de los criminales más notorios de Canadá. En 2011, Rock murió en prisión después de ser atacado por otro interno. Su final fue violento, pero no borró el daño que dejó atrás. La pregunta más inquietante no es solo cómo un hombre pudo hacer tanto mal, sino cómo tantas señales fueron ignoradas durante tanto tiempo. Porque este caso no habla únicamente de una secta, habla de aislamiento, manipulación, negligencia y del peligro de entregar el pensamiento propio a alguien que exige obediencia absoluta. Y esa lección sigue siendo tan actual como aterradora. Este caso deja una lección contundente. Las sectas destructivas no siempre empiezan con violencia visible. Muchas veces comienzan con promesas de paz, pertenencia y propósito. Rock Thériault entendió cómo manipular el dolor, la fe y la necesidad de afecto de personas vulnerables hasta convertirlas en prisioneras de su propia obediencia. Los niños del hormiguero muestran que el peligro aparece cuando alguien exige renunciar al pensamiento propio, en nombre de una verdad absoluta. Y por eso, más que una historia macabra, este caso es una advertencia. Ningún líder, idea o creencia debe estar por encima de la dignidad humana. El caso de los niños del hormiguero nos muestra cómo una promesa de salvación puede convertirse en una maquinaria de control, miedo y violencia. Rock Thériault no construyó una comunidad espiritual, construyó un sistema donde la fe fue usada como excusa para dominar. Pero aquí queda la gran pregunta. ¿Cómo podemos distinguir a tiempo entre un guía que inspira y un manipulador que destruye? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.